Problema 6. Una línea de carga uniforme de densidad lambda igual a 3.5 nanocoulomb por unidad de metro es colocada a lo largo del segmento circular mostrado en la figura. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto P? En el siguiente problema tenemos un segmento circular, como lo ven acá, que tiene un ángulo de 60 grados, tiene una densidad lineal de 3.5 nanocoulomb por unidad de metro y nos están pidiendo calcular el potencial eléctrico en el punto P. ¿Cómo procedemos para ello? Dibujemos este segmento circular, acá, menos. Imaginamos aquí el centro, acá digamos. Bien, entonces, el cálculo del potencial básicamente no es más que la suma de la constante de un diferencial de carga dividido R, el radio. Entonces, lo primero que tenemos es que un diferencial de carga, obviamente, como es lineal, va a ser lambda por un diferencial de L. Luego, agarremos este diferencial de carga, ¿dónde? No importa dónde, hagámoslo por aquí, por ejemplo. Y acá dibujo, voy a poner, por ejemplo, un sistema de referencia para que sean más fáciles las mediciones. Entonces, agarro este diferencial de carga acá, donde aquí tengo un diferencial de longitud. Y esto pues, será un diferencial de carga. Muy bien. Del diferencial de carga al punto en consideración no es más que el radio R. Por lo tanto, R no es más que el radio de ese segmento circular. Por lo tanto, si medimos un ángulo θ acá, hemos de pensar que acá tenemos un pequeño diferencial de ángulo y por lo tanto, utilizando aquella relación de un segmento dado, y que este segmento tiene una longitud de arco S, un radio R y aquí tiene un ángulo alfa, F es igual a R por alfa. Utilizando esta expresión podemos decir que el D de L no es más que R por dt. Uniendo todas las partes tenemos que este potencial es igual a la suma de la constante lambda por D de L dividido R. Ahora, fíjate bien qué interesante, aquí te estoy desglosando las partes, pero me acabo de dar cuenta que puedo calcular S, o sea la longitud de arco, a sabiendas de conocer ese radio y el ángulo. Como me dan el ángulo, parece ser más fácil conocer entonces esa longitud de arco. Hagámoslo así. Vamos a ver, pongamos, el potencial va a ser igual. La constante la saco, el lambda lo saco y saco también R, que es una constante, y solo me queda D de L, que sería toda esta parte de acá, ¿verdad? Todo esto. Sumándolo en todos los pequeños diferenciales, voy sumando acá, obtengo una cierta longitud de arco. Simplemente voy a poner como S, esa longitud de arco que está acá. Y aquí, para acá, es lo que he llamado S. Y basándolo en esto que he puesto, entonces S es igual al radio multiplicado por 60 grados. Pero cuidado, no puedo poner 60 grados. Tengo que ponerlo en radianes. Entonces digo, si 180 grados equivale a pi radianes, 60 grados, ¿cuánto valdrá? Entonces, ¿esa cuánto valdrá? 60 grados sería 60 por pi dividido 180. O sea que esto sería pi tercios. Entonces, pi tercios en radianes equivale a decir 60 grados. Por lo tanto, aquí voy a poner pi tercios. Por lo tanto, la diferencia de potencial simplemente vale la constante lambda partido el radio por esa longitud de arco, que sería el radio, por pi tercios. Me cancela el radio acá, me queda que el potencial es igual a la constante por la densidad lineal de carga por pi tercios.
sea 9 por 10 a la 9 multiplicado por la densidad lineal de carga, que sería 3.5 por 10 a la menos 9, multiplicado por pi y dividido entre 3. Ese potencial es igual 9 exponente 9, 3.5 exponente 9 negativo, multiplicado, lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 3. Esto me da 32.99, que básicamente es aproximadamente 33 volts. Ahí tenemos entonces la solución del problema, pero siempre ten en cuenta que a la hora de ir trabajando las partes, diciendo quién es el diferencial de carga, quién es el diferencial de DDL, aquí me resultó cómodo utilizar un ángulo. Pero ya estando acá, viendo que todo esto era una constante, simplemente tenía un pequeño diferencial de arco. Este pequeño diferencial de arco. Que la suma de ese diferencial de arco es todo esto. Y que lo podía calcular de esta manera. Ahí tenemos entonces el problema resuelto. Problema 7. Un alambre con una densidad de carga lineal uniforme, positiva lambda, se dobla como se muestra en la figura. Calcular el potencial eléctrico en el punto O. En el siguiente problema, un alambre delgado se dobla de esta forma, una línea por acá, un medio círculo por acá y otra línea por acá, y se carga con cierta densidad lineal de carga lambda, pareja para todos. Nos piden encontrar cuál es el potencial eléctrico en el punto P. Entonces acá lo que podríamos hacer es trabajar básicamente con el principio de superposición, diciendo que puedo considerar este alambre como 1, este semicírculo como 2 y este otro alambre como 3. Y entonces el potencial en el punto O va a ser igual al potencial debido al 1 en el punto O, más el potencial debido al segundo alambre en el punto O, más el potencial debido al tercer alambre en el punto O, básicamente. Entonces lo que voy a hacer es trabajar por separado. Primero voy a considerar un sistema de referencia donde coloco un alambre que tiene una densidad lineal de carga positiva, tiene una longitud de 2R y lo voy a calcular en un punto O, que básicamente aquí sería una distancia R. Entonces más o menos como por acá, acá se encuentra una distancia R. Sería esta, ¿verdad? Está la 2R acá, más esta distancia que está en el punto O, que básicamente es el radio del círculo. Bien, entonces, lo primero que hago es que yo sé que el potencial es igual a la suma de la constante de Q partido R. Entonces, lo primero que hago es considerar un diferencial de carga. ¿Dónde? No importa dónde, por ahí digamos. Este diferencial de carga, según mi eje X, se encuentra a una distancia cualesquiera X. Acá básicamente el grosor de ese diferencial de carga va a ser mi DDL, que básicamente va a ser un DDX. Y la distancia que hay del diferencial a R, a este punto O, ¿cuánto vale? Vamos a ver. Primero, empecemos por acá. El diferencial de carga lo puedo colocar como la densidad lineal de carga por un diferencial de L, y ya vimos que lo puedo colocar como lambda por un diferencial de X. Ahora mi pregunta es ¿cuánto vale R? R es la distancia de aquí para acá. Entonces fíjate, si agarro toda esta distancia, sería 2R más R, que sería 3R, y le quito X, me da acá, vale, esta distancia. O sea, sería 3R menos X. Por lo tanto, bien puedo decir que el potencial en este punto, debido al primero en el punto O, va a ser igual a la suma, o sea, un proceso de integración de la constante lambda d de x dividido 3R menos X, evaluado desde que vale 0
hasta que vale 2R, que es donde se termina la densidad lineal de carga aquí, donde vale 2R. Ahora, hagamos un cambio de variable. Voy a poner U igual a 3R menos X. Un diferencial de U va a ser igual a menos un diferencial de X. Si X es igual a 0, entonces U es igual a 3R. Si X es igual a 2R, U es igual a R. Y por lo tanto, el potencial debido al primer alambre en el punto O va a ser igual a, puedo sacar la constante lambda, como, y aquí te voy a poner, menos un diferencial de U, sería este de acá, paso este menos para este lado, después divido entre U, y solo me quedaría ahora los límites de integración, que serían, si X vale 0, esto vale 3R, y aquí vale R. Ahora, este signo menos que está acá, lo que voy a hacer va a ser intercambiar los límites de integración. O sea, voy a poner que el potencial acá va a ser igual a la constante lambda sumado desde que vale R hasta que vale 3R, desde U partido U. Este integral es el logaritmo, por lo tanto, sería la constante lambda por el logaritmo de U, evaluado desde R hasta 3R. El potencial entonces, debido al primer alambre, en el punto O, es igual a la constante lambda por el logaritmo de 3R menos el logaritmo de R. La diferencia, la resta entre dos logaritmos es la división, o sea, sería la constante lambda por el logaritmo 3R dividido R, se cancelan las R acá, y me queda que el potencial debido al primer alambre en el punto O va a ser igual a la constante lambda por el logaritmo de 3. Ahí tenemos entonces el potencial debido solo a este alambre en este punto. Procedamos ahora a calcular el del semicírculo. Ahora tenemos este semicírculo. Bien, hasta el punto O. Y entonces voy a considerar un diferencial de carga. Vamos a ver si hay necesidad de utilizar el ángulo. Aquí tenemos un pequeño diferencial de L, que es la distancia que hay de aquí para acá. Y obviamente aquí contiene el D de Q. Según la expresión que ya conocemos acá, si quieres te la pongo. El potencial es igual a la suma de la constante D de Q partido R. Entonces, como te repito, trabajando las partes, por ejemplo, un D de Q simplemente va a ser igual a lambda por un D de L. Lo podemos ver así y lo puedo dejar así. Luego, R no es más que el radio de este círculo o de este semicírculo. Y ya, básicamente, porque si te das cuenta, el potencial debido al segundo alambre en el punto O va a ser igual a la suma de la constante lambda D de L dividido R. Tanto la constante como lambda como R son constantes, entonces la voy a sacar. El potencial en ese punto es igual entonces a la constante lambda partido R, la suma de un diferencial de longitud. Todos esos diferenciales de longitud los voy a sumar desde aquí hasta aquí, o sea que voy sumando todos esos pequeños diferenciales. ¿Y cuál es la longitud de un círculo? 2πr. Entonces, como tengo la mitad de un círculo, sería simplemente πr. Por lo tanto, el potencial debido al segundo lambda en el punto O sería la constante lambda partido R por pi por R. Aquí se me cancela esta R y me queda que el potencial del segundo alambre en el punto O va a ser igual simple y sencillamente a pi por la constante por lambda. Ahí tenemos. Entonces, ¿cuánto es ese potencial en unidades volt? En unidades volt. Ahora, fíjate en este alambre. Básicamente, tiene la misma longitud que este primer alambre, 2R. El punto O está a la misma distancia que este que está acá, o sea, a una distancia R de aquí.
Entonces, te dejo como trabajo que demuestres que el potencial del tercer alambre en el punto O es exactamente igual al primer alambre, K lambda por el logaritmo de 3. Mira, no sé, podrías agarrar, por ejemplo, aquí está el semicírculo, aquí está la distancia R, aquí está el alambre, y podrías colocar tu sistema de referencia acá y calcular el potencial en este punto. O podrías tomar el 0, 0, el sistema de referencia que tú vayas a utilizar como observador es independiente de donde lo coloques. Tú tienes que colocarlo donde te haga más fácil hacerte problema. Entonces aquí, por ejemplo, está el semicírculo, aquí está este otro alambre, podrías poner el 0, 0 acá y calcular el potencial debido a este aquí. ¿Te parece más complicadito o te parece más fácil hacerlo así? Entonces, eso te lo dejo como tarea. Por lo tanto, una vez que ya demuestres que el tercer alambre tiene exactamente la misma magnitud que el primer alambre, simplemente decimos que el potencial en el punto O va a ser igual a la primera alambre, que sería K lambda por el logaritmo de 3, más el segundo, que sería K lambda por pi, más el tercero, que sería K lambda por el logaritmo de 3. O sea, potencial es igual a K por lambda multiplicado por 2 veces el logaritmo de 3 más pi, unidades de voltios. Ahí tienes entonces cuál es el potencial eléctrico en el punto O debido a este alambre compuesto de esta parte, este semicírculo y este alambre en este punto